En el otoño de 1892, Elvira Vega se enfrentó a la aniquilación silenciosa de su comunidad en el cortijo El Silencio, en lo más profundo de las serranías de Andalucía. Durante casi 70 años, su vida había sido un laberinto de servidumbre, obediencia y un silencio autoimpuesto, un escudo forjado para sobrevivir a la tiranía de los terratenientes que gobernaban esa tierra como si fueran dioses menores. Su mundo era un ciclo inmutable, de sol a sol, de trabajo en los olivares hasta que las manos sangraban y de servicio en el caserón principal, donde el lujo de unos pocos se alimentaba de la miseria de muchos. Décadas de ver a su gente nacer, sufrir y morir en la misma tierra que los esclavizaba, sin que nada cambiara jamás. La resignación era el aire que se respiraba en las chozas de los jornaleros, una herencia tan pesada como las deudas que pasaban de padres a hijos. Elvira, con su cuerpo ya frágil y sus ojos cargados de recuerdos, parecía el epítome de esa sumisión. Sin embargo, su silencio no era vacío, era un archivo viviente de secretos, de injusticias y de un conocimiento ancestral sobre la tierra que sus amos despreciaban, hasta que una sequía brutal y una decisión desesperada amenazaron con borrarlo todo, y un mapa dibujado en el polvo se convirtió en el último acto de una vida dedicada a callar. ¿Cómo puede una persona, despojada de todo poder y voz, resistir durante tanto tiempo cuando el mundo entero parece diseñado para aplastarla? Antes de contarte cómo un gesto improbable abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de elecciones que transformó el destino de este lugar. El conflicto que desató la tormenta llevaba meses gestándose bajo un cielo de un azul implacable, sin una sola nube que ofreciera clemencia. La sequía se había apoderado de El Silencio con una ferocidad inaudita. La tierra, antes fértil y generosa, era ahora un mosaico de grietas secas y polvo rojizo que se levantaba con cada soplido del viento terral. Los olivos centenarios, el orgullo y la única fuente de riqueza del cortijo, agonizaban lentamente. Sus hojas se habían vuelto de un verde ceniciento y las pocas aceitunas que colgaban de sus ramas eran pequeñas, arrugadas y amargas. Para los jornaleros, esto no era solo una mala cosecha, era el presagio del hambre y la desesperación. Don Ricardo Montesinos, el dueño del cortijo, un hombre cuya crueldad era tan legendaria como su aversión a la pobreza, paseaba por sus tierras con el rostro endurecido por la ansiedad. Su fortuna se marchitaba junto a sus olivos. La presión financiera lo ahogaba y su miedo a perder su estatus lo convirtió en una bestia acorralada. No había recursos, no había pozos alternativos, no había ayuda externa. El aislamiento del cortijo, que durante generaciones le había servido para ejercer un control absoluto sobre sus trabajadores, se volvía ahora en su contra. La comunidad, completamente dependiente de su patrón, observaba en silencio, sabiendo que cualquier decisión que tomara don Ricardo caería sobre ellos como una sentencia, sin posibilidad de apelación o escape. La tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse. La decisión cayó sobre la comunidad, no con el estruendo de una tormenta, sino con la escalofriante finalidad de una tumba que se cierra. Don Ricardo Montesinos no se dignó a dirigirse a ellos. La noticia llegó a través de Mateo Sánchez, el capataz, cuya voz, normalmente un látigo de órdenes, sonaba extrañamente hueca y desprovista de emoción. Una tarde, al final de una jornada de trabajo inútil bajo el sol abrasador, reunió a los hombres en el patio y leyó los nombres de las familias que debían abandonar El Silencio. No hubo explicaciones ni disculpas, solo una lista. El destino de un tercio de la comunidad, sellado en una hoja de papel amarillento. Aquella noche, el cortijo no durmió. El silencio habitual de la resignación fue reemplazado por un murmullo de dolor contenido que se filtraba a través de las paredes de adobe de las chozas. Se oían los sollozos ahogados de las madres, los rezos desesperados de los ancianos y el rechinar de dientes de los
dos hombres, cuya impotencia era una humillación más profunda que cualquier latigazo. Elvira, desde su pequeño catre en un rincón de la cocina del caserón, escuchaba. Cada lamento era un eco de 70 años de injusticias acumuladas. Pero esto era diferente. No se trataba de una mala cosecha o de un castigo por una falta real o imaginada. Era un acto de aniquilación fría y calculada. Era la confirmación de que sus vidas, sus historias y sus lazos no valían nada frente a las cifras de un libro de contabilidad. La rutina de la supervivencia se había roto y en su lugar solo quedaba la espera del exilio, una cuenta atrás hacia la nada. La elección de las familias no fue aleatoria, fue una estrategia de una crueldad metódica. Don Ricardo había ordenado a Mateo seleccionar a los más jóvenes y fuertes. Aquellas espaldas aún no estaban rotas por décadas de trabajo en el olivar. Eran la fuerza vital del cortijo, la semilla de la siguiente generación. Entre los nombres leídos, el de la familia Jiménez resonó como un golpe en el pecho de Elvira. Lía, su abuelo enfermo y sus dos hermanos pequeños estaban en la lista. La justificación económica era perversa. Eran los más vendibles para los capataces de las minas de Río Tinto, un lugar del que pocos regresaban y del que solo se oían historias de pulmones ennegrecidos y muertes prematuras. El día después del anuncio, una fractura invisible pero profunda dividió a la comunidad. Las familias que se quedaban evitaban la mirada de las que se iban, consumidas por una mezcla tóxica de alivio y culpa. ¿Cómo podían alegrarse de su suerte cuando sus vecinos, sus compadres, sus amigos de toda la vida estaban siendo condenados? La comida, ya escasa, se compartía en un silencio tenso. Cada bocado, un recordatorio de la separación inminente. Los niños, que antes jugaban juntos en el polvo, ahora se miraban con una desconfianza aprendida de sus mayores. La red de apoyo mutuo, tejida con hilos de sufrimiento compartido a lo largo de generaciones, comenzaba a deshilacharse. Para Elvira, esta desintegración social era casi tan dolorosa como el propio destierro. Observaba cómo la desesperación envenenaba el único tesoro que poseían, su unidad. El cortijo ya no era un lugar de opresión compartida, sino un campo de supervivencia individual, donde cada familia se aferraba a su propia tabla en medio del naufragio. La primera grieta en el muro de la resignación no provino de un plan meditado, sino de la pura e incontrolable furia de la juventud. Lía Jiménez, con los ojos enrojecidos por el llanto y el corazón ardiendo de impotencia, no pudo soportar más el silencio de los condenados. A la mañana siguiente, mientras Mateo Sánchez organizaba los preparativos para el éxodo forzado, ella se plantó frente a él, con su pequeño cuerpo temblando, pero su voz firme. No gritó, no insultó, simplemente le preguntó, delante de todos, si el agua que bebía en el caserón principal sabía diferente al polvo que ellos tragaban. La pregunta, cargada de un desafío tan simple como profundo, colgó en el aire denso y polvoriento del patio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los otros jornaleros bajaron la cabeza, aterrorizados por las consecuencias de tal audacia. Mateo, atrapado entre su deber y un vestigio de humanidad, endureció el rostro. Sabía que don Ricardo observaba desde la ventana de su despacho. Cualquier muestra de debilidad sería su propia sentencia. La respuesta no fue verbal. Fue una señal seca y cortante a dos de sus hombres. Una orden silenciosa para hacer de Lía un ejemplo. Su acto de rebeldía, nacido de la desesperación, no había roto las cadenas, solo las había hecho más visibles y dolorosas para todos. El castigo fue público, como siempre. Don Ricardo creía firmemente en el poder del miedo como herramienta de gestión. Ataron a Lía al viejo poste de olivo que se erigía en el centro del patio, el mismo lugar donde su abuelo había sido castigado décadas atrás por una ofensa similar. El látigo de cuero, endurecido por el sol y el uso, silbó en el aire antes de morder la carne de su espalda. Un solo latigazo, pero fue suficiente. El objetivo no era mutilar su cuerpo, sino aniquilar su espíritu y el de cualquiera que se atreviera a albergar pensamientos similares. El grito ahogado de Lía fue un sonido que se clavó en el alma de cada persona presente. Su madre se derrumbó, sostenida por otras mujeres. Su abuelo, demasiado frágil para intervenir, cerró los ojos, las lágrimas surcando las profundas arrugas de su rostro. Elvira observaba desde la distancia, inmóvil, su expresión indescifrable. No apartó
su memoria cada detalle de la escena. La arrogancia en la posturce de don Ricardo, la vergüenza en los ojos de Mateo, el temblor colectivo de su gente. La humillación de Lía no fue solo suya, fue la humillación de todos ellos, una reafirmación brutal de su condición de propiedad, de seres sin voz ni derecho a la dignidad. El silencio que siguió al castigo fue más pesado y opresivo que nunca. Esa noche, en la penumbra de la choza de los Jiménez, Elvira se arrodilló junto al jergón donde Lía yacía boca abajo. Sin decir una palabra, comenzó a limpiar las heridas de la joven con un paño humedecido en una infusión de romero y tomillo, hierbas que había recogido al amanecer. Sus manos, nudosas y marcadas por 70 años de trabajo, se movían con una delicadeza y una pericia que parecían fuera de lugar en aquel entorno de miseria. El aire en la pequeña habitación estaba cargado de un dolor no expresado. El abuelo de Lía rezaba en un rincón, sus susurros un hilo de sonido apenas perceptible. Los hermanos pequeños de la joven dormían, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Lía no se quejó, no emitió un solo gemido mientras Elvira trataba la herida abierta. Su cuerpo estaba rígido, no por el dolor físico, sino por una rabia helada que la consumía por dentro. Durante largos minutos, el único sonido fue el del paño sobre la piel y la respiración contenida de ambas. Elvira no ofrecía palabras de consuelo, pues sabía que en aquel infierno las palabras eran inútiles. Su gesto era un acto de cuidado ancestral, una forma de comunicación que trascendía el lenguaje, un reconocimiento silencioso del sacrificio y el sufrimiento de la joven. Cuando Elvira terminó, se dispuso a marcharse en el mismo silencio con el que había llegado, pero la voz de Lía, un susurro roto y envenenado, la detuvo en seco. «Tu silencio es una jaula», dijo, sin girar la cabeza. «Ves nuestro sufrimiento y no haces nada. ¿De qué sirve tu sabiduría si la entierras contigo?» Cada palabra fue como una piedra lanzada contra el frágil escudo que Elvira había construido a lo largo de toda una vida. La acusación no era solo de una joven herida, era el eco de generaciones de jornaleros que habían muerto en la sumisión, el grito ahogado de sus propios padres y abuelos. Elvira sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Durante casi 70 años, su silencio había sido su armadura, la estrategia que le había permitido sobrevivir, observar y recordar. Creía que callar era una forma de resistencia pasiva, de preservar la memoria de su pueblo a salvo de la ira del patrón. Pero en ese instante, a través de los ojos de Lía, vio la verdad con una claridad devastadora. Su silencio no era un santuario, era una prisión que no solo la encerraba a ella, sino que también contribuía a mantener a los demás encadenados. La acusación de cobardía, implícita en las palabras de Lía, la golpeó con la fuerza de un latigazo. Aquella noche, Elvira no durmió. Se sentó en su catre en la oscuridad de la cocina del caserón, mientras el resto del cortijo se sumía en un sueño inquieto. Las palabras de Lía resonaban en su mente, desmantelando las justificaciones que se había dado a sí misma durante décadas. ¿Qué había logrado con su silencio? Había sobrevivido, sí, pero ¿a qué precio? Había visto a amigos y familiares ser humillados, explotados y desterrados, y ella solo había ofrecido su presencia callada, sus remedios herbales y sus oraciones mudas. La vergüenza, una emoción que creía haber dominado hacía mucho tiempo, la inundó con una intensidad sofocante. Por primera vez en su vida, se sintió cómplice de la tiranía de don Ricardo. Su pasividad no había sido prudencia, había sido miedo. Y ese miedo había permitido que el ciclo de sufrimiento continuara, generación tras generación. Pero junto a la vergüenza, algo más comenzó a agitarse en su interior. Un conocimiento profundo, acumulado gota a lo largo de los años, como el agua que se filtra en la roca. Eran las historias de su abuela sobre los antiguos caminos del agua, los secretos de la tierra que los terratenientes, en su arrogancia, siempre habían ignorado. El conocimiento no era un tesoro para ser guardado, sino una herramienta para ser usada. Y el tiempo para usarla se estaba agotando. El amanecer la encontró de pie, con una resolución tan firme como la tierra reseca que pisaba. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago,
pero ahora estaba supeditado a un propósito mayor. Sabía que cualquier acción, por pequeña que fuera, podría costarle la vida. Don Ricardo no perdonaría un desafío directo, especialmente de alguien a quien consideraba poco más que un mueble. Pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. La desintegración final de su comunidad, la condena de Lía y su familia, y la muerte de su propia alma. Su plan comenzó a tomar forma, no como una estrategia de guerra, sino como un acto de fe en la memoria de sus antepasados. No tenía armas, ni poder, ni aliados. Solo tenía lo que don Ricardo despreciaba, un conocimiento íntimo de cada palmo de aquella tierra. Recordó una leyenda que su abuela le contaba en susurros, una historia sobre un manantial escondido que los antiguos pobladores usaban en tiempos de sequía extrema. Un lugar cuya ubicación se había perdido en el tiempo, transmitida solo a través de cuentos que los patrones consideraban supersticiones de ignorantes. Elvira sabía que no era una superstición, era un mapa oral, una guía de supervivencia codificada en una fábula. Y ella era la última persona viva que recordaba la letra de esa canción. Antes de que el primer rayo de sol iluminara las cumbres de la sierra, Elvira salió de la cocina y se dirigió hacia el olivar más antiguo del cortijo. No era una zona de trabajo habitual. Los árboles allí eran tan viejos y retorcidos que su producción era escasa, y don Ricardo los mantenía más por prestigio que por rentabilidad. Se detuvo frente al olivo más grande, un patriarca de tronco grueso y agrietado, que según la leyenda había sido plantado por los primeros habitantes de la región. Cerró los ojos y apoyó la palma de su mano sobre la corteza rugosa, sintiendo el pulso casi imperceptible de la vida que aún latía en su interior. No estaba rezando, estaba recordando, conectando. Trazó con el dedo un patrón en el polvo acumulado en una de las raíces expuestas, un símbolo que su abuela le había enseñado, la marca que indicaba la dirección del agua subterránea. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero para ella lo era todo. Era el primer movimiento en una partida de ajedrez que había decidido jugar después de toda una vida de ser solo un peón. Al abrir los ojos, su mirada ya no era la de una sierva resignada. Era la mirada de una guardiana que se preparaba para revelar el secreto mejor guardado del silencio. La comunidad se preparaba para el exilio, pero Elvira Vega se preparaba para la resistencia. Su primer movimiento fue un acto de rebelión silenciosa, ejecutado desde el corazón mismo de su cautiverio, la cocina del caserón. Durante los 2 días siguientes al castigo de Lía, Elvira no hizo nada que pudiera levantar la mínima sospecha. Continuó con sus tareas, fregando los suelos de piedra, preparando las comidas frugales para el servicio y avivando el fuego del hogar. Pero sus ojos, agudos como los de un ave de presa, estaban constantemente en movimiento. Desde las ventanas altas y enrejadas de la cocina, que daban al norte, y desde el pequeño ventanuco del almacén, que miraba hacia el oeste, comenzó a trazar un mapa mental del terreno. Comparaba la geografía que veía con los versos y las historias que su abuela le había cantado. El primer obstáculo se hizo evidente de inmediato. El paisaje había cambiado. Un antiguo arroyo, que en la canción servía como punto de referencia, no era más que una cicatriz de tierra seca. Un bosquecillo de encinas que debía marcar un desvío había sido talado décadas atrás para hacer leña. La memoria oral, tan precisa en su tiempo, chocaba ahora con la realidad alterada por el hombre y la sequía. Se dio cuenta, con una punzada de pánico, de que no podía confiar únicamente en sus recuerdos. Necesitaba datos nuevos, información del terreno tal y como era ahora. Su conocimiento ancestral era una brújula, pero la brújula necesitaba un mapa actualizado para ser útil. Y ella estaba atrapada dentro de esos muros, incapaz de explorar por sí misma. La frustración era una brasa ardiente en su pecho, una urgencia que chocaba violentamente contra las limitaciones de su edad y su condición. Necesitaba ojos y pies en el exterior, pero ¿en quién confiar? La comunidad estaba paralizada por el miedo. Cualquier adulto que se desviara de sus rutas de trabajo habituales sería interrogado por Mateo, y las consecuencias serían rápidas y brutales. Lía, aunque valiente, era un foco de atención. Sus movimientos eran vigilados de cerca. La solución llegó en la forma más improbable. Antonio, el hermano de Lía, un niño de apenas 10 años. Era un muchacho callado y observador, acostumbrado a pasar desapercibido,
a moverse por los márgenes del cortijo como un fantasma. Elvira lo interceptó una tarde cerca del pozo, lejos de oídos indiscretos. No le reveló el plan completo, eso habría sido una carga demasiado pesada y peligrosa para él. En su lugar lo convirtió en un juego, una misión secreta. Le habló de una flor específica, la siempre viva de Cumbre, una pequeña planta de pétalos amarillos que, según le dijo, su abuela usaba para un remedio especial. Le describió, con una precisión fotográfica, una zona de rocas al noroeste del Olivar Viejo, un lugar yermo y sin valor para don Ricardo, y le pidió que buscara allí. Le dio instrucciones sencillas. Ve al mediodía, cuando el sol esté más alto, y busca donde la sombra de la roca más puntiaguda termina. No le digas a nadie. El niño, con los ojos muy abiertos por la emoción del secreto y el deseo de ayudar a su hermana, asintió sin hacer preguntas. Elvira había aprendido su primera lección táctica, la delegación a través de la ofuscación. Estaba usando la inocencia del niño como un escudo, transformando una peligrosa expedición de reconocimiento en una simple búsqueda de flores. La espera fue una tortura silenciosa. Cada hora que pasaba, Elvira imaginaba los peores escenarios posibles. Antonio descubierto por el capataz, el niño perdido en el terreno accidentado, o simplemente el fracaso absoluto de su teoría. El peso de la responsabilidad la oprimía. Había puesto a un niño en peligro, basándose en una leyenda y en la fe ciega en la memoria de su abuela. Cuando Antonio regresó al atardecer, su rostro era un poema de decepción. No había encontrado ninguna flor amarilla, solo polvo, piedras y arbustos espinosos resecos. No hay nada allí, Elvira, susurró, entregándole una piedra lisa como única prueba de su viaje. Solo tierra muerta. Por un instante, el muro de resolución de Elvira se resquebrajó. La duda, fría y paralizante, se apoderó de ella. ¿Y si Lía tenía razón? ¿Y si su sabiduría no era más que un compendio de cuentos de viejas, inútiles en el mundo real? ¿Y si había condenado a todos con su orgullo, aferrándose a una fantasía? Esa noche, mientras sostenía la piedra fría en su mano, sintió el impulso abrumador de rendirse, de volver a su caparazón de silencio y dejar que el destino siguiera su curso. El fracaso inicial fue un golpe casi devastador. No solo había fallado en su primer intento práctico, sino que el fracaso sacudió los cimientos de su recién descubierta identidad como agente de cambio. La resignación, su vieja y conocida compañera, la llamaba de vuelta a sus brazos, pero mientras observaba la luna creciente a través de la ventana de la cocina, algo en la forma en que la luz plateada proyectaba las sombras de los olivos encendió una nueva chispa en su mente. La canción de su abuela no solo hablaba de lugares, sino también de tiempos. Donde el lagarto duerme y la sombra se acorta, decía un verso. Sigue el camino del sol poniente hasta que el monte se lo trague. No se trataba solo de geografía, sino de una coreografía entre la tierra y el cielo. Su primera instrucción a Antonio había sido imprecisa. Al mediodía era demasiado vago, necesitaba ser exacta. A la mañana siguiente buscó de nuevo al niño. Su voz era tranquila, pero había una nueva intensidad en su mirada. Le devolvió la piedra y le dio una nueva misión, esta vez con una precisión casi matemática. Vuelve al mismo lugar, le dijo, pero no busques flores. Quiero que plantes esta rama seca en el suelo, junto a la roca puntiaguda. Espera hasta que su sombra sea tan corta que casi desaparezca. Cuando eso ocurra, da 10 pasos de hombre en la dirección que apunta la sombra. Y entonces, solo entonces, excava con tus manos. Elvira estaba refinando su método, pasando de la memoria folclórica a una aplicación práctica de la astronomía rudimentaria. Estaba aprendiendo a traducir el lenguaje poético de sus antepasados al lenguaje literal de la supervivencia. Este segundo intento no estaba basado solo en la fe, sino en un cálculo, una hipótesis que podía ser probada. Esta vez, Antonio tardó más en regresar. La tarde estaba muy avanzada cuando apareció en la puerta de la cocina, con el rostro cubierto de polvo y las uñas rotas y sucias. Pero sus ojos brillaban con un triunfo febril. No dijo una palabra, simplemente abrió sus manos y le mostró a Elvira un puñado de tierra. Era oscura, casi negra, y estaba fría y húmeda al tacto. Olía a vida, a musgo, a raíces profundas. Era la prueba irrefutable. El manantial no era una leyenda. Estaba allí, bajo metros de tierra reseca, un secreto guardado por la propia geografía. Una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo caer de rodillas recorrió el cuerpo de Elvira. Habían encontrado el rastro. La primera
personas conocieran su existencia. Sin embargo, la alegría fue efímera. Antonio, con la voz entrecortada por la carrera y la emoción, añadió un detalle que heló la sangre de Elvira. Tuve que esconderme, dijo. Don Ricardo pasó a caballo muy cerca. Es el camino que usa para vigilar los lindes. El descubrimiento había venido acompañado de una complicación mortal. La zona del manantial no era un rincón olvidado del cortijo, estaba directamente bajo la nariz del tirano. Cualquier intento de excavar a gran escala sería descubierto de inmediato. Habían superado el obstáculo del conocimiento, solo para encontrarse frente a un muro aún más infranqueable, la vigilancia constante del enemigo. Elvira comprendió que ya no podía seguir actuando a través de un niño. El riesgo era demasiado grande y la tarea que tenían por delante requería fuerza y astucia, no solo sigilo. Necesitaba un aliado y solo había una persona con el coraje y la rabia necesarias para llevar a cabo la siguiente fase del plan: Lía. Esa noche, Elvira fue a la choza de los Jiménez. La tensión entre ellas seguía siendo palpable. Lía la guiaba con una mezcla de respeto a regañadientes y escepticismo. Elvira no perdió el tiempo en preámbulos. Se arrodilló, tomó una de las manos de Lía y la abrió. Luego vertió en su palma la tierra húmeda que Antonio había traído. «Tu abuelo me contó que el agua tiene memoria», dijo Elvira, su voz un susurro cargado de significado. «Y la tierra nunca olvida dónde descansa esa memoria». Le contó todo: la leyenda, los intentos fallidos, las instrucciones a Antonio, el descubrimiento y el nuevo peligro. Lía escuchaba en silencio, su expresión transformándose lentamente. La incredulidad inicial dio paso a la sorpresa y luego a una comprensión profunda y sobrecogedora. Vio a Elvira no como la anciana pasiva que había despreciado, sino como una estratega paciente y meticulosa. La tierra húmeda en su mano era más elocuente que cualquier discurso. Era una prueba tangible de que la esperanza no estaba perdida, sino simplemente enterrada. En ese momento, la brecha generacional entre ellas se cerró. La furia impulsiva de Lía se fusionó con la sabiduría ancestral de Elvira, creando una alianza forjada en la desesperación y cimentada en la prueba. La preparación final se llevó a cabo con la precisión de una operación militar. Ya no eran solo una anciana y una joven rebelde, eran un equipo con una misión clara. Lía, utilizando la oscuridad de la noche, se las ingenió para tomar prestada una pala y un pico de la caseta de herramientas de Mateo, escondiéndolos en un pajar abandonado cerca de la zona designada. Sabía que su desaparición sería notada al amanecer, lo que significaba que solo tenían una noche. El tiempo era su mayor enemigo. Mientras tanto, Elvira se dedicó a su propio tipo de preparativos. Reunió una mezcla de hierbas de olor fuerte, menta silvestre, romero y ajenjo. No eran para curar, sino para confundir. Creó varias bolsas de tela con ellas, planeando colgarlas en los árboles alrededor del camino de Don Ricardo. Su objetivo era enmascarar cualquier olor a tierra removida y, con suerte, disuadir a los perros de caza del patrón si se acercaban demasiado a la zona. También preparó vendas y un ungüento de árnica. Sabía que el trabajo sería agotador y probablemente causaría heridas. Cada detalle fue planeado. Decidieron que Antonio actuaría como vigía, escondido en un punto elevado desde donde podría alertarles con el reclamo de un mochuelo si alguien se acercaba. La tensión era casi insoportable. No estaban simplemente planeando desenterrar un manantial, estaban a punto de cometer el acto de insubordinación más grave en la historia del Ciencio. El fracaso no significaría un simple castigo, significaba el exilio para todos o algo mucho peor. La mañana del éxodo amaneció envuelta en una luz gris y polvorienta, como si el propio sol se negara a ser testigo de la desolación. En el patio principal, la escena era un retrato del fin de un mundo. Las familias designadas estaban reunidas, sus pocas pertenencias envueltas en atillos raídos o cargadas en pequeñas carretas de mano que chirriaban con cada movimiento. Los niños, con los ojos muy abiertos y sin comprender del todo la magnitud de la tragedia, se aferraban a las faldas de sus madres. Los hombres mantenían la cabeza gacha, con la mandíbula apretada en una máscara de impotencia y rabia contenida. Don Ricardo Montesinos observaba desde el porche del caserón, con una copa de aguardiente en la mano, su postura rígida un símbolo de su autoridad inquebrantable. A su lado,
Se preparaba para dar la orden final que pondría en marcha la caravana de los desterrados. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Fue entonces, en ese preciso instante de silencio suspendido, cuando la puerta de la cocina se abrió con un gemido largo y lastimero. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Elvira Vega apareció en el umbral. No llevaba delantal, ni sus manos estaban ocupadas con ninguna tarea. Caminaba despacio, con la espalda más recta de lo que nadie la había visto en décadas, y en sus manos sostenía un viejo cántaro de barro, agrietado y manchado por el tiempo. Su avance a través del patio fue un acto que desafiaba 70 años de sumisión. Ignoró las miradas de asombro de su gente y la creciente furia en el rostro de don Ricardo. Su objetivo era único y su determinación absoluta. Elvira no se detuvo hasta llegar a los pies de don Ricardo. El terrateniente, ofendido por la audacia de una sierva que se atrevía a interrumpir su demostración de poder, estuvo a punto de golpearla. Pero algo en la mirada de la anciana lo contuvo. No había miedo en sus ojos, ni súplica. Había una calma profunda, una certeza que trascendía el orden jerárquico de aquel lugar. Con un gesto lento y deliberado, Elvira se inclinó y depositó el cántaro en el suelo polvoriento. El recipiente estaba lleno hasta el borde de un agua tan clara y fresca que parecía un espejismo en medio de aquella tierra sedienta. Un murmullo recorrió a la multitud. ¿De dónde había sacado esa agua? El pozo principal estaba casi seco y el agua que quedaba era salobre y turbia. El agua de Elvira era un milagro, un insulto directo a la sequía que los estaba aniquilando a todos. Don Ricardo miró el cántaro y luego a Elvira, su mente luchando por procesar la escena. Aquello no era una petición de clemencia, era una declaración. Era un desafío silencioso que no podía comprender, y esa incomprensión alimentaba su rabia. Mateo dio un paso adelante para apartar a la anciana, pero la mano temblorosa de don Ricardo lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, el dueño de El Silencio no sabía cómo reaccionar. La iniciativa ya no era suya. Una mujer que había pasado su vida entera obedeciendo acababa de tomar el control del patio, con nada más que un cántaro de agua y una mirada inescrutable. Sin pronunciar una sola palabra, Elvira se agachó de nuevo, recogió una rama seca del suelo y, utilizando la tierra compactada del patio como lienzo, comenzó a dibujar. Sus movimientos eran precisos, económicos, cargados de la memoria de generaciones. No dibujaba figuras ni escribía letras. Trazaba líneas que representaban barrancos olvidados, círculos que marcaban la ubicación de viejos alcornoques y cruces que señalaban formaciones rocosas específicas. Ante los ojos atónitos de todos, estaba creando un mapa que no aparecía en ningún documento de propiedad, un mapa tejido con las leyendas y los secretos que su abuela le había susurrado junto al fuego. Lía, observando desde el grupo de los condenados, sintió un escalofrío. Reconoció fragmentos de las historias que Elvira a veces contaba a los niños, cuentos sobre el camino del lagarto o la sombra de la peña del águila. Nunca había entendido que no eran simples fábulas, sino instrucciones codificadas, una cartografía de la supervivencia. Elvira terminó su dibujo y con la punta de la rama señaló un punto concreto en el mapa de polvo, un lugar al noroeste del olivar viejo que todos consideraban un secarral inútil. Luego levantó la vista y miró fijamente a don Ricardo. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Decía: tu riqueza no está en los olivos que mueren, sino en la tierra que ignoras. La desesperación de don Ricardo, su miedo a la ruina, luchó contra su orgullo herido. La lógica le decía que era el delirio de una vieja, pero la claridad del agua en el cántaro era una prueba demasiado poderosa para ser ignorada. La decisión de don Ricardo fue un acto de pura desesperación, una apuesta final contra la bancarrota que lo acechaba. Su imperio se desmoronaba y la demencia de una anciana era, en aquel momento, la única carta que le quedaba por jugar. Mateo, espetó, su voz un gruñido ronco que apenas ocultaba su humillación. Cogí a 5 hombres, los más fuertes. Seguid el maldito dibujo de esta bruja. Si no hay nada, si esto es una burla, quemaréis su choza con ella dentro. La amenaza flotó en el aire, pero por primera vez carecía de su poder habitual. El destino ya no estaba completamente en sus manos. Mateo asintió, su rostro una máscara de conflicto. Miró a Elvira, luego al mapa en el polvo, y una extraña sensación, algo parecido a una fe irracional, se apoderó de él. Seleccionó a los hombres, jornaleros curtidos, cuyo escepticismo era visible, pero cuya obediencia era total. Armados con picos
Partieron en silencio, siguiendo las indicaciones del capataz, que había memorizado el mapa de Elvira con una intensidad febril. Su marcha levantó una nube de polvo que tardó en asentarse. En el patio, el tiempo se detuvo. Nadie se movió. Las familias que debían partir permanecieron junto a sus bultos. Los que se quedaban no se atrevían a volver a sus tareas. Todos los ojos estaban fijos en Elvira, que seguía de pie junto a su mapa, inmóvil como una estatua de sal, el epicentro de un terremoto silencioso. La vida entera del cortijo, su pasado, su presente y su futuro, pendían del resultado de aquella expedición imposible. Las horas que siguieron fueron una agonía colectiva. El sol subió hasta su cenit, proyectando sombras cortas y duras sobre el patio silencioso. El calor era sofocante, pero nadie buscó refugio. La espera era un acto de fe compartida. Los niños, sintiendo la gravedad del momento, dejaron de llorar y se sentaron en el suelo, observando a los adultos con una solemnidad inusual. Don Ricardo se había retirado al porche, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado, su copa de aguardiente olvidada sobre la barandilla. Cada crujido, cada soplo de viento hacía que todas las cabezas se giraran hacia el camino. Lía se acercó lentamente a Elvira. Ya no veía a la anciana sumisa que había despreciado. Veía a una guerrera, a una estratega que había elegido su arma y su momento con una paciencia de décadas. El silencio de Elvira, que antes le parecía cobardía, ahora se le revelaba como una forma de poder inmenso. No era la ausencia de palabras, sino la acumulación de conocimiento, la escucha atenta del latido de la tierra. Comprendió que mientras ella había luchado con gritos y furia contra los muros de la prisión, Elvira había pasado toda una vida buscando la llave. En esa espera, bajo el sol implacable, la joven sintió que una parte de su ira se disolvía, reemplazada por una admiración profunda y sobrecogedora. El legado de su pueblo no estaba solo en la resistencia ruidosa, sino también en la sabiduría silenciosa que se negaba a morir. Los vieron regresar cuando el sol comenzaba a descender hacia las cumbres de la sierra. Eran 6 figuras exhaustas, cubiertas de tierra de los pies a la cabeza, que avanzaban con una lentitud aplastante. Un murmullo de ansiedad recorrió el patio. Desde la distancia, era imposible descifrar el veredicto en sus rostros, pero a medida que se acercaban, un detalle se hizo evidente. Las perneras de sus pantalones y sus alpargatas estaban empapadas y cubiertas de un lodo oscuro y húmedo que no existía en ninguna otra parte del cortijo. Mateo caminó directamente hacia don Ricardo, sin siquiera mirar a los demás. No llevaba nada en las manos, simplemente se detuvo frente a su patrón y por primera vez en su vida lo miró directamente a los ojos, como un igual. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio del patio como un trueno. «Es verdad», dijo. «Hay agua. No es un río, pero es un manantial. Brota de la roca, fría y constante». Se hizo un silencio absoluto que duró apenas un segundo y luego se rompió. No fue un grito de alegría, sino un sollozo colectivo, un sonido de alivio tan profundo que parecía surgir de las entrañas de la propia tierra. Las mujeres se abrazaban llorando, los hombres se pasaban las manos por el rostro, incrédulos. La sentencia de muerte había sido revocada. Lía miró a Elvira y vio como una única lágrima surcaba la mejilla arrugada de la anciana. No era una lágrima de tristeza, sino de misión cumplida. En el centro del patio, don Ricardo Montesinos se quedó paralizado. Su rostro, normalmente una máscara de arrogancia y poder, era ahora un lienzo de emociones contradictorias, la conmoción, la incredulidad y sobre todo una humillación aplastante. El legado de su familia, su fortuna, su futuro, no habían sido salvados por su astucia ni por su crueldad, sino por el conocimiento ancestral de una sierva a la que consideraba poco más que un objeto. Miró a Elvira, que le devolvió la mirada con la misma calma serena con la que había comenzado su rebelión silenciosa. En ese cruce de miradas, todo el poder que don Ricardo había ostentado durante su vida se evaporó. Ya no era el amo absoluto, era un deudor. Elvira, sin decir una palabra, había demostrado que existía una autoridad más antigua y poderosa que la suya, la autoridad de la tierra y de quienes sabían escucharla. Con un gesto de derrota, don Ricardo se volvió hacia el apeo. «Que deshagan los bultos», murmuró, su voz desprovista de toda su fuerza anterior. «Nadie se va». La orden fue la capitulación final. Mientras la comunidad celebraba su inesperada salvación, Lía se acercó a Elvira y sin decir nada, tomó la mano nudosa de la anciana
y la apretó con fuerza. Era un gesto de gratitud, de disculpa y de comprensión. En ese instante, la antorcha de la sabiduría había pasado de una generación a otra. Elvira Vega había hablado por fin, y su única palabra había sido agua. Y con esa palabra había cambiado para siempre el alma de El Silencio. El aire en El Silencio no volvió a ser el mismo. La cancelación del destierro no desató una celebración ruidosa, sino que instaló una calma densa y extraña, como la que sigue a una fiebre que finalmente ha roto. El poder de don Ricardo Montesinos no había sido derrocado con violencia, sino que se había desvanecido, disuelto por la evidencia irrefutable de su propia ignorancia. Se retiró al interior del caserón y durante días no se le vio. Su ausencia en el patio, que antes habría sido un alivio, era ahora la confirmación de un vacío de poder. Los jornaleros volvieron a sus tareas, pero sus movimientos habían cambiado. Caminaban con la espalda un poco más recta. Sus miradas se sostenían por un segundo más de lo habitual. El silencio que compartían ya no era el de la sumisión, sino el de una conciencia compartida. Habían sido testigos de un milagro que no provenía del cielo, sino de la tierra bajo sus pies y de la memoria de una de los suyos. Mateo Sánchez, el capataz, fue el primero en reflejar el cambio de manera tangible. Sus órdenes se volvieron menos un látigo y más una guía. Supervisaba el trabajo de excavación para canalizar el agua del manantial, no como un carcelero, sino como un ingeniero improvisado, pidiendo opiniones, escuchando las sugerencias de los hombres que, hasta el día anterior, solo habían sido brazos y espaldas a su disposición. La jerarquía del miedo se había agrietado, y en sus fisuras comenzaba a crecer un frágil brote de respeto mutuo, regado por el agua que Elvira había liberado. El manantial se convirtió en el nuevo corazón del cortijo, no por decreto de don Ricardo, sino por aclamación popular y silenciosa. Lo llamaron la Fuente de Elvira, y el camino hacia él se convirtió en una ruta de peregrinación diaria. Elvira, sin embargo, no se transformó en una reina ni en una profeta. Siguió siendo la misma mujer de gestos parcos y pocas palabras. Su poder no residía en dar órdenes, sino en el hecho de que, por primera vez, todos querían escuchar su silencio. Las mujeres se sentaban con ella mientras desgranaba legumbres, esperando una historia, un consejo, una brizna de esa sabiduría que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Lía se convirtió en su sombra inseparable. La joven había abandonado su furia impulsiva y la había reemplazado por una sed insaciable de conocimiento. Pasaba horas con Elvira, no haciendo preguntas directas, sino observando. Aprendía a identificar las hierbas no solo por su forma, sino por su olor al amanecer, a predecir el tiempo no por las nubes, sino por el comportamiento de los insectos, a entender que cada árbol, cada roca, tenía una historia y un propósito. Elvira no enseñaba con lecciones formales, simplemente vivía, y Lía aprendía a leer el lenguaje de su vida. La transferencia de conocimiento no fue un acto deliberado, sino una ósmosis, la herencia de un legado que se negaba a ser enterrado. La comunidad, al verlas juntas, entendió que el futuro de su memoria estaba asegurado. Don Ricardo Montesinos nunca se recuperó de la humillación. No se convirtió en un hombre bueno, pues la bondad no estaba en su naturaleza, pero se convirtió en un hombre quebrado. El miedo que había cultivado como su herramienta más preciada se había vuelto inútil. Un día, semanas después del descubrimiento, intentó reafirmar su autoridad. Salió al patio y gritó a un joven por un error trivial, esperando ver el terror familiar en sus ojos. En su lugar, encontró una mirada tranquila y desafiante. Mateo se interpuso, no con agresividad, sino con una firmeza inamovible. El muchacho lo arreglará, don Ricardo. No hace falta gritar. Hay agua para todos ahora. Fue una frase simple, pero su implicación fue devastadora. La escasez, la principal arma de control de Ricardo, había desaparecido. Se dio cuenta de que su tiranía solo podía prosperar en un desierto. Ahora que la tierra volvía a dar vida, su poder se marchitaba. Se retiró de nuevo a su caserón, convirtiéndose en una figura fantasmal en su propio dominio. Seguía siendo el dueño legal de la tierra, pero había perdido por completo el control sobre las almas que la habitaban. Su derrota no fue una batalla perdida, sino la comprensión final de que nunca había sido tan poderoso como creía. Su verdadero enemigo no había sido la sequía ni la insubordinación, sino su propia arrogancia, una ceguera que le impidió ver la riqueza que pisaba cada día. Un mes después de haber salvado a su gente, Elvira Vega falleció. Se fue como había vivido la mayor parte de su vida, en silencio, durante el sueño. La encontraron al amanecer en su catre, con una expresión de paz tan profunda que parecía
parecía que simplemente había decidido seguir un camino que solo ella podía ver. No hubo lamentos desgarradores, ni muestras de desesperación. La comunidad recibió la noticia con una solemnidad reverente. Su muerte no se sintió como una pérdida, sino como una culminación. Había cumplido su propósito. Había cerrado el círculo de su existencia de la manera más significativa posible. No la enterraron en el camposanto abandonado junto a los otros jornaleros olvidados por la historia. En un acto de desafío colectivo y silencioso, llevaron su cuerpo frágil a la ladera donde brotaba el manantial. Cavaron una tumba en la tierra húmeda y fértil que ella había redescubierto, bajo la sombra de un olivo centenario. No hubo sacerdote ni cruces. Lía colocó sobre el montículo de tierra una simple piedra lisa del lecho del manantial. Ese fue todo su epitafio. Al enterrarla allí no solo honraban su memoria, sino que la integraban para siempre en el paisaje. Elvira ya no era una persona, se había convertido en un lugar, en el espíritu guardián de la fuente que llevaba su nombre, su legado fundido con la tierra que tanto había amado y escuchado. Los años pasaron y el silencio se transformó. No se convirtió en un paraíso, pues la vida del jornalero seguía siendo dura y precaria, pero dejó de ser una prisión. Don Ricardo envejeció y murió en la soledad de su caserón, y sus herederos, conocedores de la leyenda de Elvira, gobernaron con una mezcla de pragmatismo y un respeto temeroso por las tradiciones de la tierra. Lía Jiménez se convirtió en la matriarca no oficial de la comunidad, no por linaje ni por fuerza, sino por sabiduría. Era a ella a quien acudían cuando un niño enfermaba, cuando una cosecha se retrasaba o cuando surgía una disputa. Enseñaba a los niños las historias de los antiguos, no como cuentos para dormir, sino como manuales de supervivencia. Les mostraba el mapa que Elvira había dibujado en el polvo, ahora grabado en la memoria colectiva de todo el cortijo. El silencio del lugar cambió de significado para siempre. Ya no era el silencio del miedo impuesto por el látigo, sino el silencio de la escucha atenta, el sonido del agua corriendo bajo tierra, el susurro del viento en las hojas de los olivos, el lenguaje de la naturaleza que Elvira les había enseñado a oír de nuevo. La comunidad había aprendido la lección más profunda de todas, que la resiliencia no siempre grita, que la fuerza a menudo reside en la paciencia y que la verdadera libertad comienza cuando uno aprende a escuchar los secretos que el poder arrogante es demasiado sordo para percibir. La historia de Elvira Vega se convirtió en la leyenda fundacional del nuevo El Silencio, un relato susurrado de padres a hijos junto al calor del hogar en las noches de invierno. No se escribieron libros sobre ella, ni se erigieron estatuas en su honor. Su monumento era el agua que seguía brotando de la roca, la vida que persistía en los olivares y la dignidad recuperada en los ojos de su gente. Su vida fue la prueba de que un solo acto de coraje, nacido de una vida de sabiduría acumulada, puede alterar el curso de la historia de un lugar para siempre. Aquel día todos comprendieron que el verdadero poder no se encuentra en los gritos de un opresor, sino en el sabio silencio de un alma que ha escuchado a la tierra el tiempo suficiente para conocer sus secretos más profundos. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este video. Suscríbete para más historias reales de superación. Gracias por escuchar. El legado de Elvira Vega no fue simplemente el agua. El manantial fue el catalizador, el milagro tangible que rompió las cadenas de la sequía. Pero la verdadera transformación fue mucho más profunda, invisible y duradera. Se instaló en la médula de la comunidad, alterando la química de su existencia. Antes del mapa en el polvo, la vida en el silencio se regía por el ritmo del miedo y la obediencia ciega. Después, comenzó a regirse por el ritmo del agua y la memoria recuperada. Los jornaleros que durante generaciones habían caminado con la cabeza gacha, comenzaron a levantar la vista, no con arrogancia, sino con la tranquila seguridad de quienes han redescubierto su propio valor. El camino hacia la fuente se convirtió en un espacio social, un lugar donde las viejas jerarquías se disolvían. Allí, junto al murmullo constante del agua, las conversaciones ya no eran susurros temerosos sobre el capataz o el patrón, sino intercambios de conocimiento práctico, sobre el mejor momento para podar un olivo, sobre el remedio herbal para la tos de un niño, sobre las historias de los abuelos. El agua no solo sació su sed física, lavó décadas de humillación y les devolvieron una dignidad que creían perdida para siempre. Cada cántaro llenado en la fuente era un recordatorio diario de que no eran meros siervos, sino los herederos de una sabiduría ancestral, una sabiduría que había demostrado ser más poderosa que la tiranía y la riqueza. El silencio del cortijo había cambiado de timbre, ya no era el silencio de la opresión, sino el de la escucha respetuosa.
La figura de don Ricardo Montesinos se convirtió en una sombra en su propio reino. Su poder, construido sobre la escasez y el miedo, se evaporó en el momento en que el agua comenzó a fluir. Intentó, en las semanas y meses siguientes, reafirmar su autoridad con gritos y amenazas, pero sus palabras rebotaban en la nueva atmósfera del cortijo sin encontrar eco. La comunidad ya no respondía al látigo de su voz, sino a la lógica de la supervivencia compartida. Lo que más lo atormentaba no era la pérdida de control, sino la fuente de su salvación. Cada vez que bebía un vaso de agua fresca, cada vez que veía la renovada salud de sus olivos, se veía obligado a confrontar la verdad insoportable. Su legado, su fortuna y su nombre habían sido rescatados por una anciana analfabeta a la que había despreciado toda su vida. Se aisló en el caserón, un rey exiliado en su propio castillo, observando desde las ventanas a una comunidad que aprendía a autogobernarse. Veía a Mateo Sánchez discutir los planes de trabajo con los jornaleros más experimentados. Veía a las mujeres organizar el reparto del agua. Veía a los niños jugar sin miedo cerca del patio principal. Se dio cuenta, con una amargura que lo consumió hasta el final de sus días, de que había sido el dueño de la tierra, pero nunca había sido su señor. El verdadero poder siempre había residido en otro lugar, oculto a plena vista, en el conocimiento silencioso de la gente que él solo había sabido oprimir. Su tiranía no fue derrocada, simplemente se volvió irrelevante. Lía Jiménez se convirtió en la encarnación viva del legado de Elvira. La rabia que una vez la consumió se transformó en una responsabilidad serena y profunda. Dejó de luchar contra los muros de la prisión para dedicarse a cultivar el jardín que Elvira había plantado. Se convirtió en la nueva guardiana de la memoria, la depositaria de una sabiduría que ahora entendía que era mucho más que simples cuentos de viejas. Pasaba